Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me siento muy contento, como cada martes, de estar aquí con ustedes en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir. Y bueno, pues es especialmente un gusto el poder contar con la presencia el día de hoy de Indira Sandoval. Ella pues es una activista, feminista, integrante de muchas organizaciones. Es sin duda alguna una de las voces más sonoras en todo este movimiento que ha venido pues presentándose continuamente el movimiento feminista. Ella es integrante de Nosotras Tenemos Otros Datos, es integrante fundadora también de las Constituyentes Feministas. Bueno, un amplio currículum en el activismo, mi querida Indira, pero sobre todo contentos de tenerte el día de hoy, pues para poder platicar sobre el tema que tú pues has venido abanderando. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Armando. Muchísimas gracias por esta invitación. Saludo a tu audiencia y a todo el equipo y felicito este espacio de Mesa Horizontal y especialmente que den eco a estos movimientos, como tú lo comentas, que sin duda están en este momento en un fundamental. Así es, y que sin duda alguna han dado mucho de qué hablar y van a seguir dando mucho de qué hablar, y así, además de todo, lo queremos y así lo esperamos aquí en Mesa Horizontal. Bienvenida Jimena Céspedes, que en tu ausencia, Indira, es pues la principal feminista de este equipo. Entonces, bienvenida Jimena Céspedes, es la CEO, ella es la cabeza de Metrix. Bienvenida, mi querida Jimena, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Armando. Muchas gracias. Buenas noches. Contento de tenerte aquí. Y mi querido hermano, Amado Avendaño, ¿cómo andas, Amado? Saludos a todas y a ti, mi querido Armando, aquí andamos. Sí, no suena el a todas y a todos, ¿verdad? A todas y a todos nosotros, en fin. Qué gustazo, la verdad es que este programa pinta que va a ser un programa interesante, sin duda alguna, reitero, tener a Indira aquí es importante precisamente por el trabajo que ella ha venido haciendo junto con muchas otras mujeres, no solamente al frente, en la calle, digamos, en la discusión social, sino haciendo revisión de datos, de cómo están las cifras en temas, son complicados, el tema de feminicidios, el tema de violencia de género, pero fue una semana, esta semana que terminó, una semana especialmente relevante, diría yo, especialmente relevante. Ha habido varios temas pues, que estuvieron, digamos, en la escena pública. Estuvo esta movilización, la confrontación que hubo con las fuerzas policíacas del gobierno de la Ciudad de México. Está el tema de Jessica González, este tema de una chica de 18 o 21 años, tengo perdido un poco digamos, la edad, una joven muy pequeña, una maestra allá en Morelia, Michoacán, que fue pues asesinada, un feminicidio que conmovió a la sociedad moreliana, y muchos temas que a final de cuentas han estado en la agenda. Si les parece bien, Indira, arranquemos con Jimena, para que nos cuentes, Jime, cómo estuvo el estudio de Metrix, cómo estuvo la conversación digital. Este tema, te debemos de decir, Indira, lo hemos estado revisando, le hemos estado dando seguimiento. El tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la toma del edificio de Cuba, pues me parece que fue un ícono importante que habrá que retomar y que seguramente en la discusión de Metrix algo habrá al respecto. Y bueno, pues nos hemos mantenido en suspenso quienes estuvimos muy atentos a la movilización del 8 y del 9 de marzo, aquella primero gran movilización de mujeres en toda la República, obviamente en Paseo de la Reforma como un ícono muy representativo, pero también pues el paro nacional, que a final de cuentas significó una gran activación de las mujeres de la República. Cuéntanos cómo están la conversación, cómo estuvo Jimena en este tema que hoy nos ocupa. Gracias. A ver, como comentaste hace un momento, nosotros hemos venido viendo que de los temas que más orgánicamente funcionan en los medios digitales, esto es que no es una operación en donde suben una tendencia o tienen que movilizar gente para que se suba las tendencias, es el tema de mujeres. Empezamos desde el año pasado viéndolo, digamos que efectivamente el 8 y el 9 de marzo fueron tendencias que se subían una tras otra de manera orgánica. El 8, el 9 no se subió ninguna, más bien eran los hombres los que están apoyando a las mujeres específicamente. Las mujeres les costó, a mí me costó mucho trabajo no trabajar ese día, pero digamos que sí se vio
la baja completa en medios digitales por no tener a mujeres viendo los medios digitales, pero digamos que esa movilización y ese movimiento se bajaron con la pandemia. Sin embargo, las 2 veces en donde ha habido movimientos dentro de los medios digitales durante el confinamiento también fueron del momento en donde López Obrador no fue empático con una solicitud de mujeres y en ese momento otra vez se levantaron las tendencias. Y desafortunadamente llevamos 2 semanas con temas relacionados con violencia de género. Esta semana tuvimos 2 tendencias que fue justicia para Jessica y justicia para Londra, o sea, y además que llenaron las redes sociales en la semana, y se juntó el tema que no tenía que ver específicamente con violencia de género, bueno, sí tenía que ver, pero específicamente no era el tema de Jessica, que fue la conmemoración del Día Mundial de Despenalización del Aborto, que fue efectivamente el día de las manifestaciones que hubo en la Ciudad de México, y los medios digitales califican como desafortunados las declaraciones de Claudia Sheinbaum en ese mismo tema, y digamos que ahí se desató la siguiente ola de mensajes dentro de los medios digitales. Entonces digamos que tuvimos durante toda la semana el tema de Jessica y Alondra que se subió, el tema específicamente de despenalización del aborto y de las manifestaciones de mujeres, y digamos que transversalmente lo que sí ha pasado es que se volvió negativo hacia el gobierno federal y específicamente hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum, y contra el presidente sí le están exigiendo, y esto sí ya comienza a ser una exigencia entre los medios digitales, que ponga acciones en contra de la violencia de género. A ver, para tratar de desglosar y escuchar a Indira, si les parece bien, son como varios bloques, cada uno de los temas, pues, en su complejidad, creo que es importante desmenuzarlos. Está este tema, digamos, de justicia para Jessica, justicia para Londra, que, digamos, desafortunada y terriblemente son el tipo de elementos de violencia, digamos, contra las mujeres, en específico de ataques directos a mujeres, que de pronto se convierten en temas de la discusión, se vuelven nuevamente una bandera que busca reiterar el problema en su gravedad de fondo. Ese, digamos, es uno que obviamente cada uno habría que verlo en lo particular si es que es necesario. Y obviamente el otro que fue el de esta movilización que en la, pues digamos, en esta celebración o conmemoración, como lo queramos ver, alrededor del tema del aborto, se vuelve, se genera una confrontación con la autoridad. Y venimos de una serie de desencuentros, específicamente con el presidente de la República. Tal vez Claudia Sheinbaum, como cabeza de la Ciudad de México, se había mantenido un poco aparte. Me parece que había buscado con éxito, esa es por lo menos la percepción que yo tengo, ahorita ya nos dirán, mantenerse un poco en la condición de solidaridad, de empatía con el movimiento de las mujeres. No así lo había hecho el presidente López Obrador. En muchas ocasiones, pues las propias mujeres, por lo menos en la discusión digital, directo señalando, tú ya nos dirás ahorita, Indira, con este tema de hay otros datos, el presidente desestimando la problemática de los feminicidios, desestimando a lo largo de la pandemia estos señalamientos de que se había incrementado la violencia precisamente en los encierros en los que había estado la gente. Una cosa muy, muy, muy dramática, que es lo que muchas mujeres yo les escuché decir, que pues las mujeres estaban ahora encerradas precisamente con quienes las agredían. Entonces, me parece que es importante tener toda esa visión para irla segmentando, irla analizando. ¿Cómo está en este momento, Indira, la discusión? Dentro de todo ese mapa, ¿cuáles serían los puntos que habría que subrayar? Bueno, me parece que hay que, o sea, como bien ya se comentó, hay una ausencia total de una política integral de Estado, y esto tiene que ver, involucra temas de una política de prevención. A 2 años de gobierno seguimos sin un programa nacional de prevención y atención a la violencia, tal y como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres. A 2 años de gobierno seguimos con una amenaza permanente de recorte presupuestal a los programas destinados hacia mujeres. Justo esta mañana, y nosotras tenemos otros datos, se analizó
el tema de cómo viene este anexo 13, cómo viene el presupuesto 2021, porque debemos reconocer que un gobierno coloca sus prioridades en el presupuesto. Y ahí las grandes ausentes somos las mujeres, las grandes ausentes en este informe de gobierno que se dio el mes pasado, en septiembre, somos las mujeres. Ni nos ven, ni nos oye. Y esto es muy delicado porque pareciera que la palabra del presidente, ahora sí que como dice la canción, mi palabra es la ley, se vuelve política pública. Se ha vuelto política pública la criminalización hacia el movimiento feminista, la polarización, el intervencionismo de las iglesias que tiene que ver con nosotras, y justo el 28 de septiembre es la conmemoración del Día Internacional por la Despenalización del Aborto en México, y para quienes se preguntaban por qué marchar en la Ciudad de México, donde ya está reconocido, es muy importante no confundir la despenalización de 12 semanas con una política pública que permita acceder de manera gratuita, integral, segura, digna a las mujeres a este derecho, y que en el país se han venido dando retrocesos terribles, que en los congresos locales tenemos cada vez más iniciativas contra los derechos humanos de las mujeres, que de manera muy delicada la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha dejado mucho que desear con respecto a estos temas, y últimamente también con otros que atentan contra la democracia del país. ¿Qué quiero comentar, Armando? Que estamos en una emergencia nacional, y que si el jefe del Estado mexicano la desconoce, la desacredita, la subestima e incluso la cuestiona, este es un mensaje muy grave de orfandad institucional, de impunidad total y de permisidad para los agresores. Si ante las denuncias de auxilio que se incrementaron en un 85% durante el confinamiento, el presidente dice son falsas, si ante las llamadas de auxilio se pone en duda la palabra de la víctima, eso en nada dista a las mujeres que se enfrentan a ello frente a un ministerio público que no les cree. O sea, claro, quiero dimensionarlo ahí. Segundo, el tema de usar la fuerza pública frente a una manifestación totalmente desproporcional. O sea, era un pequeño grupo de mujeres jóvenes frente a 3 filas de cada lado, con equipo totalmente de granaderos, aunque se ha dicho en el discurso que está extinto este grupo. Bueno, pues en la vía de los hechos vimos que no es así. Esto es desproporcional, pero tiene una lógica que ha sido la misma de que inició la administración. Es la lógica del desmantelamiento de los derechos, de las políticas públicas en favor de los derechos humanos de las mujeres, la lógica de la desacreditación, de la polarización, de la vulnerabilidad de ciertos temas que para nosotros es fundamentales, insisto, en el Estado laico, la militarización del país como política de seguridad ciudadana, el tema de la reducción de presupuestos o la amenaza permanente a ellos en el caso de las CAMIs, las mujeres indígenas, o en el caso de los refugios, o en el caso de las estancias infantiles, habla de una nación muy distinta a la que se gobierna. ¿Qué quiero comentar? A nosotras nadie nos habló de la Guardia Nacional durante la campaña. No se nos habló de que se iban a restringir temas que tienen que ver con la autonomía física y la autonomía económica de las mujeres, como el tema de las estancias infantiles. Ese es un asunto de redistribución de tiempo, de redistribución de la riqueza, si la feminización de los cuidados se sigue manteniendo como una política institucional. Es decir, que te cuide tu abuela son respuestas muy simples a problemas muy abstractos que siguen condenando a las mujeres a que su desarrollo integral no se pueda dar porque están sometidas a todavía los roles privados, y esto cuando se hace por mandato presidencial y de un plumazo, tiene que ver con violaciones graves a los derechos humanos. ¿En qué otro momento estamos? En donde no se puede discrepar, pareciera, de ninguna acción institucional. Primero decir, y esto es muy importante porque se ha desacreditado muchísimo al movimiento feminista durante estos días con mayor volumen, con mayor tono, decir que el movimiento político más progresista y más revolucionario hasta nuestros días, vigente, es el movimiento feminista. El movimiento feminista ha sido oposición por excelencia a cualquier régimen de poder represor, opresor o en contra de nuestros derechos humanos. En ese sentido es muy importante que ningún interés ajeno a nuestra causa nos coloque o pretenda colocarnos
como un instrumento para golpear al gobierno por otros intereses ajenos completamente a nosotras. Eso es decirlo, que la oposición, si es que existe, porque no la vemos, y que basa su agenda en el antipresidencialismo y antimanuelismo, no nos representa ni ahora ni cuando fuera un gobierno. Y segundo, el gobierno federal debe comprender que no es nuestro adversario y que no es un tema personal, que las exigencias del movimiento feminista son exigencias fundadas por el reconocimiento, respeto, garantía y protección de nuestros derechos humanos que se ven vulnerados ante la ausencia de una política pública de Estado, ante una política de prevención, ante la militarización de un país, ante el recorte de presupuestos y ante la represión y persecución, criminalización de las defensoras, de las activistas y del movimiento en general, del desconocimiento de la problemática que significa y que ha representado una emergencia nacional. Sí fue Jessica, sí fue Alondra, pero puedo decir los miles de nombres que están sucediendo en este momento, en lo que llevamos hablando. Hay cuerpos vulnerados, explotados, violados, desaparecidos, en este momento en todo lo ancho y largo del país. Comentaba que cada vez es más estrecha la línea que hay entre feminicidios, trata, crimen organizado. No nos hace más seguras tener más policías en las calles. Tenemos que reconocer que ahora, junto con la pandemia, y comentarlo así, la pandemia debe llevarnos, cuando se habla de la nueva normalidad, las mujeres decimos, en la normalidad está el problema. En la normalidad está la discriminación. En la normalidad está la segregación a las mujeres. En la normalidad está la violencia. Y el feminismo plantea un nuevo paradigma para no volver a la normalidad. Plantea un modelo económico distinto. Te quiero interrumpir, Indira. Dentro de todas, digamos, las ideas, todas ellas muy importantes, hay una que me dejó pensando. Mi impresión es de que el movimiento feminista, o una parte del movimiento feminista, pues fue muy empático con el movimiento que llevó al poder al presidente López Obrador. Esa es la sensación que a mí me queda. Mucha de la gente que yo conozco estuvo, pues muy, digamos, en esta articulación que se convirtió en un movimiento electoral, a final de cuentas, y que, pues, depositó su confianza en la presidencia que actualmente tiene López Obrador. Y, digamos, a partir de lo que fueron los hechos del 8 y del 9 de marzo, me quedó la impresión, y tal vez Jimena nos pueda ahondar un poco en la supervisión de cómo estuvo la discusión. Me da la impresión de que el movimiento más progresista digital, pues de repente ahí le hizo cortocircuito, que el presidente López Obrador no estaba jalando con ellas y hubo una suerte de separación. Decía yo al principio, parecía que Sheinbaum, en su condición de mujer, incluso la forma en la que fue acompañando varias de las marchas, algunas de las que les llaman anarquistas, tú nos dirás si son o no, pero que mucho en el discurso público así eran manejadas por parte o de los medios o de la propia autoridad, me parecía que había sido muy cuidadosa de manejar a los cuerpos de seguridad, ponía en su mayoría mujeres, no las ponía armadas, y son imágenes muy distintas a las que vimos precisamente la semana pasada. Como dices tú, con un cuerpo pues mucho más equipado, tal vez más agresivo. Y entonces ahí sería una pregunta de tres bandas para pasar después con Amanda. Una es si es cierta esta percepción de que el movimiento se fue, digamos, saliendo del corazón, o se le fue saliendo del corazón su cercanía con digamos, con el equipo que actualmente está en el poder, si hay una distancia real o no. Eso quisiera escucharlo de tu parte. Segunda, ¿por qué crees que Sheinbaum toma este tipo de decisión? Pues que viene, digamos, es muy distinta a lo que había venido representando. Y tal vez la tercera sería un poco hacia dónde, digamos, estas fracturas, si es que las hay, hacia dónde crees que generen, digamos, nuevas activaciones, o hacia dónde crees que se vayan las nuevas activaciones por parte pues del movimiento feminista. Bueno, no sé si Jimena iba a comentar sobre la conversación hacia el 8 y 9 de marzo. No, ahorita, Jimena ahorita nos va a ilustrar con cómo está el rollo, pero... Comentarte que efectivamente, y me cuento entre las que, por lo menos en mí, y sé que fuimos muchas, pero en lo menos hablo desde mi persona, por tercera ocasión, en las tres posibilidades que yo he podido votar de manera presidencial,
Votamos por Andrés Manuel muchas mujeres feministas de izquierda porque en ese momento reconocimos que él representaba esa parte. Y que históricamente el movimiento feminista obviamente es de izquierda y que ha venido acompañando ese proceso. No creo que lo que estemos viendo en este momento, y es muy importante identificarlo porque incluso la derecha trae una narrativa de esa es la izquierda la que está gobernando, no. Lo que estamos viendo en el gobierno no es de izquierda, ni en sus políticas, ni en sus lineamientos, ni en su política económica, social y demás, no es de izquierda. Yo lo creo firmemente lo que estoy diciendo. Por supuesto. Entonces, pero decirlo, que el movimiento feminista no tiene este tema de, bueno, esta es nuestra agenda, no les gusta, bueno, ahora traemos otra. Nosotras tenemos claridad sobre cuáles son los temas y tienen que ver con derechos humanos, no se trata ni de improvisar. Tenemos que preguntarnos por qué ante la legislatura de la paridad, ante el gobierno paritario, ante los gabinetes paritarios, ante los congresos paritarios, ante los ayuntamientos, ¿por qué no se ha despenalizado o se despenalizará el aborto para las mujeres, que implica la primera autonomía en nuestro territorio, que es nuestro cuerpo? Segundo, sí hay pero no es un tema de una ruptura, hay una exigencia. Votar por él desde el pensamiento crítico como feminista no nos hace firmar cheques en blanco. Y si hay un movimiento que le puede increpar esa congruencia, es el movimiento feminista. Y lo digo con mucha claridad con respecto a otros movimientos políticos y sociales. ¿Por qué? Porque lo que está en el centro son los derechos humanos de las mujeres, que no somos un sector, que somos la mayoría de la población. Entonces, no se nos puede tratar ni como al magisterio, ni como al campesinado, ni está nuestra movilización, como bien lo comentaba Jimena, no responde a un asunto de acarreo y a un asunto de despensas, ni de un asunto de otro tipo de intereses. Es un tema totalmente genuino. Estamos viendo ahora un movimiento de masas y creo que vamos a regresar cada vez más al origen. El movimiento feminista, su origen es en la protesta, en la denuncia, en evidenciar, en visibilizar, en problematizar, hasta que generemos lo que nosotros conocemos como esta ruta de problematicemos, generemos acciones afirmativas, marco jurídico, presupuesto, política pública. Y si vamos revisando derecho por derecho de las mujeres, vamos a tener que unos sí están en la ley, pero no tienen presupuesto, otros ni en la ley están, otros tienen un presupuesto, pero que no tienen un impacto en estos derechos humanos de las mujeres, ni las tandas del bienestar tienen que ver con la calidad y mejora de nuestras vidas, ni el aeropuerto tiene un impacto en nuestra mejora, ni la Guardia Nacional, ni la refinería, ni el Tren Maya. O sea, tenemos que ver dónde están las prioridades del gobierno, porque el béisbol tampoco tiene un impacto positivo en la vida de las mujeres. O sea, que nos digan dónde están las políticas al respecto. Ahora, este tema de la ruptura, hace ratito aclaraba muy importante, que no es nuestro adversario. Él nos ve como adversarias a todo lo que coloque algún pensamiento crítico, el disentir con él, el cuestionarle, el no estar a favor de una serie de elementos que nos amenaza, como el intervencionismo de las iglesias. ¿Por qué no se imprime de manera proporcional la CEDAW, la Convención Internacional para la Eliminación, al mismo nivel que esta constitución moral que quiso repartir casa por casa con grupos evangélicos en los planteles educativos, transgrediendo totalmente la constitucionalidad? Bueno, pues nosotras somos quienes evidenciamos ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué viene para el movimiento feminista? Nos parece una articulación muy importante, ojo, con diferenciar una fuerza política de un partido político, sí o no. Pero las feministas estamos hablando de poder consolidar una fuerza política nacional. ¿Por qué? Porque todos los avances que hay actualmente, incluso el que como nunca haya feministas en el gobierno, tiene que ver con espacios ganados por el movimiento feminista. La paridad, el 2021 como nunca será el proceso donde más mujeres participen, pero tenemos que avanzar hacia una paridad cualitativa y no solo cuantitativa, que mujeres y hombres emanen de procesos democráticos libres de violencia, pero que por enfrente tengan la agenda de derechos humanos. Y la agenda de derechos humanos es en torno a lo que nos organizamos las mujeres en general. Existen grupos que no reconocen en la vía institucional y en la vía democrática la ruta para incidir, también los hay. Sin embargo, y voy con el tema de la represión, no es la primera vez que la doctora Claudia Sheinbaum hace lo que hizo.
En lo particular, en este momento, la víctima de doxing, que es entregar datos personales, tu foto, tu firma, medios de comunicación, fue esta mujer mencionada por la jefa de gobierno con respecto a los hechos ocurridos en la extinta Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy ocupa refugio. Lo hizo con la diamantina en agosto de 2019 con mi persona. Entregó mi nombre, mi foto, 18 medios de comunicación, donde dijo, la tenemos ubicada, es una mujer ex funcionaria, ex candidata, ex militante, ex todo, y dio mi nombre completo. Entonces, no es la primera vez que vemos esto, nos llamó infiltradas, nos llamó provocadoras en agosto de 2019, que por cierto, cuando fue la diamantina a un funcionario que hoy enfrenta una investigación en la Fiscalía General de la República, con muchísimos otros elementos más, con respecto, y era en ese momento el secretario de Seguridad Pública. Está cumpliendo un año de que se autodeclaró, autoproclamó la alerta de género en la Ciudad de México. Primero, y lo debes saber muy bien, Armando, como legislador, la jefa de gobierno, los gobernadores, las gobernadoras, no tienen la facultad de autodeclarar la alerta. Así es. Qué lástima y es vergonzoso que la alerta que emitió, que fue solicitada por las organizaciones de la sociedad civil y que emitió la CONAVIM para la Ciudad de México, fue impugnada por el gobierno de la Ciudad de México y se encuentran con un amparo. Qué vergonzoso que por la vía institucional lleven otra ruta y que por la vía de los hechos y de la demagogia se autoproclame una alerta de género que hasta el día de hoy la Ciudad de México ya no representa esa isla de libertades, esa isla de derechos, porque representa también un territorio, bueno, ya ningún territorio del país es libre de violencia. Pero entonces ahora también tenemos este asunto de la represión. A mí me parece que se había mantenido al margen, cosa que en una política me parece que es delicado ser omisa, porque se es responsable por acción y omisión, y no solamente se había mantenido al margen, sino también distante del movimiento. No había ningún tipo de diálogo con ella, más que el que se entabló posterior a que nos llamó agitadoras. No había cercanía. No había cercanía. No había cercanía. Y tampoco hay una agenda que nos represente al respecto. Y por último, en esto que comentabas, para dar paso a otros temas, es que este tema no es que se agudice o que las feministas ahora cómo nos vamos a organizar o qué pretendemos hacer. Tiene que ver con que nosotras también tenemos que reconocer si la vía de seguir al margen de las instituciones o de los partidos políticos sigue, o también nos hacemos valer como fuerza política nacional la importancia del voto de las mujeres rumbo al 2021. Eso es clave y también tiene que ver con la defensa del presupuesto ahora en 2021, porque lo que no tiene recurso es discurso y vamos a ir a la defensa de un presupuesto que responda a las necesidades de las mexicanas en todos los sentidos, por los derechos humanos de manera general y por supuesto por una vida libre de violencia. Excelente. Bueno, sin duda alguna hay algunas cosas que ahorita habrá que retomar, ahorita vamos a escuchar a Jimena, pero Amado, ¿cómo va el tema? El presidente a final del día, como que este asunto le genera siempre, es como si tuviera un erizo que le pica por todos lados y no logra, como que no logra entenderle, no logra meterse. ¿Cómo viste tú, digamos, el manejo de esta temática por parte del presidente? Y si crees que ha aprendido algo en esta materia o simple y sencillamente sigue estancado y ahora le van pues, generando más costos porque obviamente el movimiento feminista ha sido punta de lanza, como bien lo dice Indira, pero ya no es el único movimiento. Algunos tienen otra fisonomía, otro tipo de talante, otro tipo de intenciones seguramente, pero pareciera ser que se está calentando el país. ¿Cómo sientes, cómo percibes, digamos, la problemática de la semana pasada en el entorno feminista y alrededor de todos los temas que estuvieron pues muy moviditos en el Zócalo capitalino? Mira, retomo un concepto que maneja Indira que me gustó mucho. La palabra del presidente es política pública. ¿Por qué? Porque la verdad es que pone a bailar a todo el mundo a partir de que dice algo desde la mañanera. Y a mí me pareció, fíjate, no sé si fue el momento clave, pero uno de los momentos cumbre para definir cuál es la posición del presidente ante el feminismo en México fue aquella vez que se le ocurrió hacer un decálogo al aire, lo más improvisado que le he visto y lo más
patético en este tono, con un nivel de desprecio que me pareció humillante o irritante más bien, este decálogo. Pero más allá del discurso del presidente, a mí lo que me parece es que existe no solo en la sociedad, también incluso en los propios medios, una especie de complicidad en la asignación de un rol de género a las mujeres. Esta frase que se populariza mucho, incluso yo he visto a muchos hombres que lo dicen en los medios abiertamente y sin pudor, gente que tiene acceso a micrófonos, estas no son formas de protestar. ¿Y qué nos están diciendo cuando vemos sobre todo un varón que dice estas no son formas de protestar? Es que no están entendiendo nada. Si a quienes nos hemos tratado de meter en el entendimiento de la dimensión de este problema, a veces todavía tenemos muchas cosas que deconstruir. La gente que se atreve a decir esto nos indica que el presidente es meramente un reflejo de una sociedad que es profundamente violenta con las mujeres. Y a lo mejor no todas las mujeres son feministas, pero una inmensa mayoría de mujeres han sido acosadas o violentadas durante toda su vida. Esto hace el problema muy grave. Políticamente, si nos aisláramos y políticamente viéramos el tema desde una perspectiva meramente hasta electorera, si el presidente hubiese sido más empático en el discurso, al menos con estos temas, me parece que hubiera ganado mucho, pero creo que mi primera percepción es que ni siquiera le entiende. Es que no le entiende, pero tampoco le quiere entender y no se ha dado cuenta que apenas el 8 y 9 de marzo fue una pequeña probadita de lo que puede pasar. Y me remito a lo que sucedió no solo en la semana pasada, el día de la marcha, sino también de lo que pasó este fin de semana con el asunto de Frena. Si un grupo como Frena, que es considero yo, un sector pequeño de la sociedad, pudo lograr una movilización de este tamaño que preocupa al presidente, yo no quiero ver qué va a pasar el 25 de noviembre cuando toda esa fuerza que viene, que se acumuló y que se potenció después de encerrar a muchas mujeres con sus victimarios en sus casas, salga a la calle el 25 de noviembre y entonces sí haga cimbrar este país, porque si ni siquiera lo están pensando, el asunto es que la mitad de este país, más de la mitad de este país, son mujeres. Y aquí hay cosas que nosotros no estamos viendo y que a veces yo creo que no queremos entender. Tratar de encasillar a las mujeres en un rol de género me parece un error de todo tipo, hasta del más pragmático de los tipos. Y a mí me parece que incluso los medios de comunicación están cometiendo errores en este sentido. Gracias, Amado. Jimena, preguntaba yo hace rato si en efecto se veía que en la discusión había habido pues una suerte de separación del movimiento progresista, feminista, inclusive pues tal vez en cierto cortocircuito con los que tradicionalmente son las redes de apoyo López Obradorista. No sé si lo tienes ahí detectado en la conversación digital. Y el tema tal vez me parece que es el que habrá que analizar con un poco más de detalles, pues cómo estuvo la discusión alrededor de estas imágenes donde las mujeres o los grupos feministas precisamente en esta movilización pues golpearon a una mujer, ¿no? Me gustaría saber un poco cómo estuvo la discusión alrededor de eso que también genera pues cierto cortocircuito. Y ahorita quiero escuchar a Indira sobre el particular, porque ver a las mujeres diciendo te golpeo por lo que representas, no porque seas mujer. O sea, a mí lo personal me generó una suerte de medio de espacio esquizofrénico en lo personal, pero sí quisiera entender cómo estuvo la discusión digital y cómo se ve en la perspectiva. Mira, a diferencia de otros temas que suben, por ejemplo, en Twitter y no permean a la opinión pública, el tema de mujeres nace y permea completamente en temas de opinión pública. Si ustedes ven, digamos que aunque las tendencias las representan en Twitter, pero generalmente es porque
pasan de Facebook a Twitter. O sea, las mujeres sí son muy activas en grupos y seguramente toda la semana ustedes vieron por lo menos un mensaje, un meme o alguien o una frase que alguna de las mujeres que estaban dentro de su Facebook posteó relacionado con el tema. Específicamente lo que más les importa sí es el tema de desaparecidas. O sea, todas comparten una alerta Amber, todas comparten si hay alguna mujer que está desaparecida. El tema de justicia para Jessica, justicia para Londra, se juntan con 3 hashtags que siempre vemos que además ya forman parte de los movimientos o que forman orgánicamente, que son el de aborto legal ya, el de ni una más y ni una menos. Entonces, esos ya forman parte de una movilización, de un movimiento digital que lleva a una movilización, porque ya viene acompañada, cada vez que ya salen, viene acompañada de toda una horda de mujeres hablando sobre los temas y utilizando esos hashtags dependiendo del tema del que estén hablando. En los grupos de WhatsApp principalmente, relacionados que están a favor del presidente, lo que más se viralizó fue el tema de la mujer policía llorando. O sea, trataron de moverlo por ese lado para desvirtuar un poco el movimiento, pero en mi opinión pública generalizada pasó lo contrario. La gente lo que estaba diciendo es, no es culpa de la policía, es culpa de Claudia Sheinbaum. O sea, lo que hicieron fue encontrar que la figura, el problema no era la policía, era el gobierno en general que estaba mandando a reprimir, y así se vio dentro de la opinión pública. La autoridad, por así decirlo, la que tomó la decisión de poner ahí a las mujeres, o digamos a los policías, entre ellas mujeres policías. Esa fue la crítica. Al final del día no le salió la intención de, pues, poner precisamente, utilizar, por así decirlo, para la conversión digital las imágenes de la mujer policía, y eso le terminó costando más que la imagen a Claudia Sheinbaum. ¿Tú cómo lo ves, Indira? A mí, digo, independientemente de cómo estuvo la conversación digital, siempre preocupa, o en mi caso preocupa, cuando de repente los movimientos le pegan a sus símbolos, terminan golpeando sus propios símbolos. Creo que a final de cuentas, el hecho de que una mujer le haya pegado a una mujer policía, pues sí genera alguna suerte de cortocircuito. Quisiera oír alguna explicación de tu parte, ustedes cómo lo vieron, cómo lo entendieron, y un poco qué es lo que significa ese momento, que obviamente pues también lo intentó utilizar la autoridad. Ya nos dijo Jimena que no le salió a final de cuentas ese uso, pero me parece que se pone en una situación de riesgo muchas veces lo ganado por pues, este tipo, digamos, de situaciones que luego también se vuelven incontrolables. ¿Tú cómo lo viste? Y tal vez retomaría lo que dice Amado, porque cuando Amado apuntala hacia el 25 de noviembre, pues él seguramente tiene muy en mente la declaración del presidente López Obrador, cuando señala que cuando se junten más de 100,000 personas y yo ya no estoy bien en las encuestas, pues entonces renuncio y me voy a Palenque. No sé si ambas las podrías comentar. En esa lógica él debió amanecer en Palenque el 9 de marzo, pero él mismo declaró que le había caído como anillo al dedo la pandemia. Y creo que lo declaró específicamente porque ha sido el movimiento feminista, con quien no solamente no ha sido un tema empático, coincido en que no entiende que no entiende. El tema con respecto a las movilizaciones y este asunto de golpear a los propios símbolos tiene que ver con que incluso a la corporación de policías mujeres se le quiso utilizar como un instrumento de llevar al golpeteo. Era solo la primera línea de mujeres. La segunda, tercera y cuarta línea, porque había 4 filas de encapsulamiento, eran hombres y todos estaban armados. Entonces, hicieron simbólicamente lo que el patriarcado ha hecho históricamente con las mujeres, que es ponernos a competir para ver quién tiene la validación. Permanentemente, para tener la validación del hermano, del jefe, del novio, del presidente, del líder, de poner a competir a las mujeres para la validación. Eso hizo simbólicamente el patriarcado. Ahora, estas personas, elementos de policía, son eso, agentes del Estado y uniformadas y armadas frente a otras mujeres manifestantes. Decirlo con mucho respeto y con mucha claridad. No necesariamente creo que tengamos autoridad nadie, ni los medios de comunicación, y mucho menos cuando viene también de compañeros hombres a decir estas no son las formas. ¿Cuáles sí son las formas? Porque no nos han volteado a ver más que cuando les indigna más una pared
que la vida de las mujeres. Sin embargo, sí quiero comentar que hay un feminismo que históricamente, no voy a decir, el feminismo jamás ha sido homogéneo, pero tampoco ha sido ingenuo. Y sí sabemos cómo opera el régimen del poder y no descartamos que haya intereses externos infiltrados en el movimiento desde el gobierno federal y desde la propia oposición. Por eso es muy importante la claridad política del movimiento feminista y siempre ha radicado en la agenda, una agenda que responde a demandas históricas, que si bien el presidente no es responsable de todo este cúmulo, sí es en este momento el que tiene y representa esa institucionalidad del Estado para poder prevenir, proteger, defender los derechos humanos de las mujeres. Ahora, Claudia me parece que iba no tan bien con su omisión, pero que iba bien no metiéndose o no prestándose a este tipo de cosas. Me parece que responde a una instrucción, a una reacción generalizada por parte del gobierno federal. Habíamos venido siendo incómodas, nos llamó infiltradas. La semana antepasada a la movilización nos llamó infiltradas. El presidente, habíamos estado siendo muy incómodas, se había puesto muy rígido el tema. Jamás habríamos esperado esta reacción del gobierno de la Ciudad de México. Ya había sido la verdad, desmedido abuso el que la jefa de gobierno hubiera salido el año pasado a decirnos provocadoras, son unas agitadoras, reduciendo un tema de emergencia nacional a un asunto de fobias y filias porque dijo que sus detractoras eran quienes tenían ese interés. Me parece una falta de respeto a las víctimas, me parece poca empatía con reconocer un problema tan grande. Y en esta ocasión se había mantenido al margen y sale con un tema de desmedida, desproporción con respecto a la fuerza pública, sale con un tema muy poco favorable para ella en circular una foto que la propia fotógrafa salió a declarar que estaba descontextualizada la imagen de esta fotografía de las mujeres policías y decirlo, y lo digo por vivencia propia, que no están exentas las mujeres policías de reproducir este tipo de prácticas contra mujeres, pero también tiene que ver con las estructuras a las que representan. Es decir, las mujeres policías tienen que generar una serie de prácticas para legitimar su espacio en las fuerzas castrenses, en las fuerzas públicas, en las fuerzas armadas de este país, para poder tener yo también soy parte de ustedes, yo también le entro a la opresión, yo también le entro a la represión, yo también soy de este sistema. Entonces, me parece que simbólicamente nos enfrentaron a las mujeres, solo que hay mucha diferencia entre las mujeres manifestantes y las mujeres integrantes de una corporación policial y armada del gobierno. Hay muchísima diferencia. Para empezar, no estábamos en igualdad de condiciones porque se armó de que un conflicto ahí, no había tal, o sea, no hay tal, no estamos en igual condición. Y por último diría hacia el 25 de noviembre. Por supuesto que sí. Por supuesto que las mujeres que somos violentadas o sobrevivientes de ello no necesariamente requerimos ser feministas para poder estar hartas de la violencia, para poder exigir nuestros derechos, para poder exigir justicia y para colocar en el centro el tema de las víctimas. Segundo, el tema de la violencia contra las mujeres no tiene que ver con un asunto de militancias. No creo que a ningún agresor le pregunte antes a una mujer, a una niña, a una adolescente, antes de desaparecerla, secuestrarla, violarla, explotarla sexualmente, desecharla, asesinarla, si pertenece o no a un partido político o si está de acuerdo o no con la política del actual presidente. Esto es un asunto que rebasa ese tipo de lógicas y que justo por ello, la exigencia de colocar el tema por encima de cualquier diferencia. Y este es un llamado al gobierno federal y también a la propia oposición que ha querido hacer de este tema, incluso lucrar con este tema, o se le tiene que cerrar. O sea, el llamado del feminismo es cerrarle la puerta a cualquier oportunismo político, hacer un emplazamiento. O sea, el feminismo pone a prueba al Estado mexicano, pone a prueba a la democracia y hace un llamado al presidente, justo como lo comentabas, hasta por intereses meramente pragmáticos, políticos e incluso electorales, tendríamos que decirle pare, rectifique, reconózcanos, es más, por su bien y con su propia narrativa. Primero las pobres, presidente.
Primero las mujeres, primero las más desfavorecidas. Reconozca reconocer y actuar en consecuencia por los derechos humanos de las mujeres es actuar en favor de la sociedad en su conjunto. Porque cuando una mujer avanza, no hay nadie que retroceda. Y eso no lo ha comprendido, no lo ha entendido. Sí es el conservadurismo andando el presidente, sí es el principal promotor del pacto patriarcal, porque esas narrativas de los medios de comunicación o esos silencios o esas acciones por parte de los gobernadores o inacciones, por supuesto que responden a la lógica del presidencialismo y que tiene consecuencias graves como que se desdibuja el poder legislativo, por ejemplo. Quiero pasarles un informe para su análisis, recientemente lo compartimos las constituyentes con Buró Parlamentario. Hay un dato que nos llama muchísimo la atención, que después de cada declaración a manera de solicitud o estos mensajes o esta peculiar forma que tiene el presidente de comunicarse con su propio gabinete o con la propia bancada, es que después de cada acción así del presidente hay un promedio de 65 iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios de la coalición que representa en San Lázaro o en el Senado. 65 iniciativas como reacción inmediata a lo que mande el jefe del Estado mexicano. Entonces, sí hay un tema en medio, las mujeres no podemos permanecer ahí en esta lógica de secuestro de intereses por un lado de la oposición y por estas omisiones por parte del gobierno federal. Me parece que yo resumiría en un asunto muy grave, no solamente de cifras de lo que está pasando de las mujeres, sino en 3 palabras puedo decir que nos preocupa que faltan 4 años y no podemos tener esta misma lógica de extrañamiento, de orfandad institucional, de incumplimiento a una responsabilidad política e institucional, porque más allá de cómo se llame, cómo se apellide y a qué color pertenezca el presidente, tiene que ver con que tiene una responsabilidad constitucional e incluso de mandatos internacionales y convencionales que tienen que garantizar la vida, la dignidad y la libertad de todas las mujeres. Ahí ligaría tu comentario, Indira, a algo, ya se nos está acabando el segmento, pero que es importante. Cuando arrancamos la entrevista comentabas el tema del anexo 13, obviamente está en este momento la discusión presupuestal, las prioridades en un gobierno pues tienen que ver con el billete que se le pone a las distintas áreas. No solamente es el tema de las mujeres, lo que ahorita está en una situación compleja en el debate legislativo en materia del paquete fiscal, sino que está esta discusión de los fideicomisos, por ejemplo, donde hay puntos que interactúan, por ejemplo, el tema de las víctimas o el tema de los periodistas, porque también son las periodistas, digamos, hay una confluencia en la temática, donde esta desaparición de los fideicomisos tiene a muchos grupos, a mucha gente preocupada precisamente porque están a punto de desaparecer partidas presupuestales que han estado diseñadas para apoyarlo. Estamos hablando desde la industria de la cinematografía, la cultura, la ciencia, en fin, es muy, muy amplia, pero me quedo con el comentario que hacías tú sobre poner a prueba al Estado. ¿Qué estrategias tiene el movimiento feminista precisamente en la consideración del debate alrededor del tema presupuestal? ¿Ven áreas, digamos, de convergencia con estos otros grupos? ¿Están pensando, digamos, algún tipo de activación en particular para incidir en la discusión fiscal que está actualmente en el Congreso? Sí, por supuesto que sí. La defensa del presupuesto digno y que responde a las necesidades de las mexicanas tiene que ver con este propio emplazamiento a la legislatura de la paridad, de qué lado están, porque también tenemos que voltear a ver que no podemos seguir en el populismo que se le ha dado a la punitividad. ¿De qué estoy hablando? Que nos interesa defender el fideicomiso de ciencia y el de cinematografía y el de cultura porque requerimos fortalecer una política de prevención, porque requerimos reconocer la corresponsabilidad de todos los sectores, de todos los entes públicos en poder construir y amalgamar una política integral para la erradicación de la discriminación, de la violencia y apostarle a un asunto de prevención. No podemos seguir creyendo que hacen algo para nosotras cuando se endurecen las penas para ciertas personas, cuando los delitos de género representan el 98% de impunidad. De cada 100 casos, solo 2 llegan a un tema de sentencia. Los demás
no están denunciados, documentados, clasificados y demás, como para que nos vengan a decir que la solución está en no le pongas 60, ponle 70 años de cárcel a los feminicidios. No, mejor 80. Ahí no puede estar la discusión, tiene que estar el presupuesto. Entonces, decir que si hay un desplazamiento del Estado mexicano, que el tema del mecanismo de protección a defensoras y periodistas, por supuesto que lo vamos a defender, el tema de víctimas, entre otros, pero quiero ir a esto. Hay una parte que tiene que ver con la defensa de los fideicomisos y que eso no quiere decir con que defendamos a ultranza, no nos pueden tachar de eso a las mexicanas, a las feministas que lo hacemos todo desde un pensamiento crítico. Nosotras no nos negamos a que haya una revisión exhaustiva, una evaluación, una fiscalización a todos los recursos públicos. Pero esto no puede ser borrado de un plumazo. Recordemos las estancias infantiles. Se dijo que había mal manejo de ellas y de un plumazo se fueron todas. Recordemos la circular 1, que no hay ningún tipo de financiamiento para las organizaciones de la sociedad civil y se nos trató a las organizaciones de la sociedad civil y quienes históricamente hemos contribuido y construido para el reconocimiento o ampliación del marco jurídico, a todas se nos trató como amigos de Fox, como Briviesca, como a todo mundo se nos trató así. Entonces, ¿qué quiero decir con los fideicomisos? No se puede tachar así a todo, no se puede ser parejo pero con todo, no se tienen que colocar desde una visión de equidad social, de derechos humanos, de perspectiva de género, un enfoque interseccional, donde tendrían que estar apuntando las prioridades de un gobierno. Y por último, con respecto a otras acciones. Una parte es el presupuesto, ¿sí? Otra parte... Una pregunta, Indira. ¿Las veremos activas en la calle las mujeres defendiendo el presupuesto para las mujeres? Sí. De hecho, vamos a sacar en estos días ya una convocatoria rumbo al 22 de octubre, que es una semana antes de que se apruebe el presupuesto, para una conferencia nacional o una convocatoria nacional de organizaciones de la sociedad civil y legisladoras, tanto locales como federales, por la defensa de un presupuesto que responda a los derechos humanos de las mujeres y una vida libre de violencia, en primera instancia. En segundo lugar, vamos a prepararnos, porque el presupuesto no lo es todo, también tenemos que prepararnos a esta movilización del 25 de noviembre y tenemos que articularnos para lo que implicarán las plataformas electorales de los partidos políticos en las siguientes elecciones, para los 15 estados que renuevan gobernador, pero en general para los parlamentos locales. ¿Por qué? ¿Por qué las plataformas electorales? Porque si hoy hiciéramos un análisis entre la plataforma electoral que se registró para competir en el 2018 y lo que ha pasado, tenemos que está instalada una agenda legislativa que responde totalmente al presidencialismo puro y voraz. No responde a las plataformas de los partidos políticos en favor de los derechos humanos de las mujeres. Tenemos ¿sí? Nos vamos a quedar con eso, querida. Me están haciendo aquí el corte de cara, bueno, pero hay mucho de qué hablar, hay mucho por ver, pero seguiremos articuladas. Mira, para nosotros escucharte sin duda alguna es tener la oportunidad de saber qué es lo que está pensando, obviamente alguien que representa, que está metida en el movimiento y sin duda alguna es una agenda enorme, pero que tú nos des, digamos, esas filigranas de por dónde están y entender que es un movimiento que está echado para adelante, que va a estar peleando por el presupuesto, que va a estar buscando que las reivindicaciones se conviertan en cultura, no solamente se vuelvan en marchas en las calles, sino que sea un movimiento de largo aliento. A nosotros, pues nos llena. Desafortunadamente se nos acabó el segmento, pero quiero dejar la posibilidad, Indira, de que quede la puerta abierta para poderte invitar nuevamente. El tema va a dar para mucho y obviamente cuenta con que aquí en Mesa Horizontal, sin duda alguna, pues tienes aliados, ¿no? Nosotros hacemos la partecita que nos toca, pero como Jimena es nuestra jefa en ese tema, nos va marcando la pauta con toda puntualidad. Muchas gracias, Indira. Gracias. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Bueno, sin duda alguna es una agenda amplísima. Escuchar a Indira me parece que fue muy importante, pero hubo otros temas. Mi querida Jimena, danos una repasada de cómo estuvo la temática. Una semana pues histórica, ¿no? Estuvo el tema de la Suprema Corte de Justicia, entre muchos otros temas que se debatieron. ¿Qué nos dice Matrix al respecto? A ver, como lo habíamos comentado la semana pasada, ya seguimos viendo tendencias en contra del presidente. Esta vez nos tocó fuera López y López de salida. Y esto de aquí, digamos que fue antes de la movilización del fin de semana.
El tema que efectivamente ocupó la agenda, la mitad de la agenda, fue el de la Suprema Corte de Justicia, de la aprobación de la consulta, aunque cambió la pregunta. Esto, aunque se movió, aunque los medios digitales en general la cubrieron toda, la mayor parte estuvo en medios digitales tradicionales, digámoslo así, en Círculo Rojo y en opinión pública informada. El otro tema que sí entró en la agenda fue el de las elecciones de Morena. Digamos que no fue tan llamativo, pero ya la gente comienza a hablar del tema y a final de semana incluso hubo una tendencia en contra en donde dice que Morena, así literalmente la tendencia es Morena mata de hambre. Entonces, digamos que ya comienza a verse, esto le puede afectar al presidente porque han sido más los desencuentros entre cada uno de los candidatos que los encuentros, así como el hecho que, por ejemplo, haya dos que ya no entraron dentro de la boleta, como Antolini y Gibran, que fueron otros dos. Y digamos que los otros temas ya un poco más tranquilos, aparte de los de mujeres, fue el de los fideicomisos y que eso lo vamos a seguir viendo esta semana. Y ya un poco menos, pero digamos que esto sí viene relacionado con lo que hemos hablado. El tema de frena solamente sale cuando hay una movilización o cuando hay una tendencia inorgánica. El resto de la semana ya no estuvo hablando sobre el tema. Ya no hubo, digamos, en la parte de frena, solamente para retomar eso, vuelve a explicarlo, por favor, porque creo que es un tema que estuvo muy presente. No sé si lo alcanzaron a cubrir todo en la discusión o lo esperaríamos para el próximo reporte. Lo esperamos para el próximo reporte, pero lo que hemos visto es que cuando fueron las movilizaciones, la semana antepasada, cuando se plantaron el Zócalo y que no los dejaron, digamos que esa semana fue tendencia durante un tiempo. Después se desinfló la tendencia, digamos que solamente tuvimos esas negativas en contra del presidente y volvió a subir el fin de semana con la marcha, con los 153,000 y los 100 y algunas tendencias que salieron. Pero en general durante la semana ya no se habló. Entonces lo que estamos viendo es que sí hay una relación directa entre el movimiento digital con la movilización y si no, no entra dentro de la agenda pública. Tienen que hacer otras cosas para que siga entrando en la agenda pública. Y para subrayar y escuchar a Amado, ¿la Corte salió bien librada o mal librada en la discusión digital con la decisión que tomó? Con la maroma esa que se echaron al final del día constitucional que sacaron. Salvo o sea, prácticamente todo fue negativo contra la Suprema Corte, porque la mayor parte de la discusión fue en opinión pública informada, y la opinión pública informada está en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Lo único que se habló positivamente es en la opinión pública generalizada, que lo único que decían era que era una posibilidad de acabar con la corrupción, pero para ellos no, era más un tema del hecho más que de la Suprema Corte. Entonces, contra la Suprema Corte le fue muy mal. Y en la comunicación digital, ¿el presidente cómo sale librado en ese tema? Sale mal, digamos que otra vez tuvo una racha del 60% de negativos, o sea, ya llevamos 2 semanas así, que antes la teníamos casi en el 50% de negativos, o sea, era muchísimo menor, y lo que le están diciendo es que el tema de la consulta ciudadana contra el presidente es un fraude, y que además de todo eso va a costar más caro que poder enjuiciarlo realmente. La gente está consciente de que puede costar hasta 8,000 millones de pesos. Mi querido Amado, ¿tú cómo lo viste? Una maroma, triple salto mortal de la Suprema Corte. Mira, sale ganando, sale perdiendo. Yo creo que, en medio sale perdiendo, pero desde mi punto de vista, no es que salga ganando, sino simplemente fue pues un mecanismo de defensa de la Corte. La Corte no debe tomar decisiones políticas, sino jurídicas, y esta vez, como no recuerdo mucho tiempo, tomó una decisión eminentemente política, que es quitarle fuerza a la pregunta del presidente, porque en estricta teoría, esa pregunta, al único expresidente que se le puede juzgar en su momento, pues va a ser Andrés Manuel López Obrador, porque la pregunta dice en años pasados son 18 y 19, y ya como vimos en ocasiones anteriores en esta mesa, pues los delitos de los anteriores ya prescribieron. Y también la Suprema Corte, digamos, se pega a estos negativos de la presidencia de la República, o del presidente más bien, como tal, de que se interpreta mucho como no logró pasar la idea de la consulta es para juzgar a expresidentes, porque la idea ya empezó a desglosarse un poquito más, que esa
esa mera afirmación de que la Suprema Corte no quiere juzgar expresidentes. En realidad lo que hizo fue volteársela y dejarle la pelota en la cancha del presidente, decir, bueno, ¿quieres tu consulta? Le quito la cafeína, no es vinculante, y no es vinculante significa que no es obligatorio su cumplimiento, y eso le quita toda la fuerza. Aún así, te vas a gastar 8,000 millones de pesos. En realidad, el peso, la carga le queda al presidente. Si hubiese sido de otra forma, el presidente hubiera tenido hasta la facultad y la libertad de modificar el 35 constitucional a su antojo y hacer consultas patito cada vez que le diera la gana. Yo creo que sin duda alguna, bueno, ya llegamos al final de esta emisión, pero me parece que hay que destacar que fue una semana muy sui generis, ¿no? Estos temas son temas que van a sembrar o que siembran mucho de lo que va a seguir en términos políticos, porque si el presidente decide que él va a continuar con la narrativa de enjuiciar a los expresidentes, más allá de cómo esté la pregunta, pues va a ser una lucha por narrativas, por el espacio en la agenda mediática y donde puede llegar a haber mucha confusión. Por eso creo que el dato que pone Jimena es muy, muy, muy relevante. Cuando se destaca que en la discusión digital hay conciencia o por lo menos hay ruido ya del costo que puede significar una consulta de esta naturaleza, pues me parece que será un tema muy importante al cual hay que darle seguimiento y que el propio presidente debería tener muy presente. No es solamente la narrativa, sino es la contranarrativa. Y cuando vemos, por lo menos en el estudio de Metrix, que hay un costo a final de cuentas en términos de él estar empujando el tema, me parece que hay que ver el tema con cuidado, con tiento, porque puede significar un costo político grave. Y si eso lo sumas con que su propio partido está pasando por un momento complicado políticamente, donde ya aplazaron el tema de la encuesta, donde parece ser que el actual presidente se va a quedar todavía un año más, pues estar, digamos, ellos en un debate por la narrativa, cuando en realidad tienen todas estas discusiones, el presupuesto, el nombramiento de candidatos, pues parece ser que se avisora un año complejo si solamente se quedan en la discusión que sabiamente ahorita Jimena nos está atinadamente conduciendo en el estudio, y sabiamente también, mi querida, atinadamente nos está conduciendo. Pero bueno, hemos llegado al final de la emisión. La verdad es que fue un programa, por lo menos para mí, muy aleccionador en el tema de las mujeres. Escuchar a Indina fue importante. Yo les agradezco muchísimo, Jimena, como siempre, por la presentación de la información. Que tengas una muy feliz noche. Y mi querido Amado también, muchas gracias por estar aquí presente. Nos vemos la próxima semana, amigos y amigas, aquí en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir, como cada martes a las 9, con el estudio de Metrix, con mi querido Amado, mi queridísima Jimena, y por Radio 13 Digital y por Diario de Confianza. Que tengan muy buena noche. Buenas noches.